Que la paz de Dios sea con ustedes, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al lanzamiento del canal de la Iglesia de Dios Bethesda. Yo soy el pastor Alejandro Reyes. Y bueno, también en mi calidad de maestro de la palabra de Dios, pues trataré de darles algunos estudios. Esto es con el fin de que ustedes puedan estudiar por su cuenta, darles las herramientas necesarias para que lo puedan lograr. Y ya que estamos guardados en casa, pues lo puedan hacer de una manera sencilla y amena. Además de que ustedes de Dios deben estar orando, deben estar ayunando y sobre todo pues meditando y leyendo la palabra de Dios y no enfocarse en los problemas y las situaciones que están pasando en la actualidad. Ustedes me conocen y saben que no me gusta andar por las ramas, por lo tanto trataré de ser lo más claro posible en lo que les compartiré, ya que he aprendido a través de los años que yo debo estar seguro de lo que yo creo. Por tanto, no des por sentado todo lo que te diga. Me gustaría y te pido que tú estudies por tu cuenta, que tú escudriñes por tu cuenta la palabra de Dios y veas en ella también la revelación que Dios puede traer a tu vida. Tal vez muchas de las cosas que tú vas a escuchar no las habías escuchado nunca, o tal vez no le habías puesto atención. Pero te pido que al final de cada estudio tú busques las escrituras, que tú las busques, las estudies, las medites y sobre todo le saques el jugo a esa palabra de Dios que necesita ser escuchada. Vas a descubrir también en estas herramientas que he aprendido y que me han ayudado a estudiar y entender la palabra de Dios, y que todo tiene que ver con descubrir las raíces de nuestra fe y la revelación actual que Dios tiene para cada persona. Sin más que decir, el tema de hoy es señales y milagros actuales. Pero antes de entrar al tema, me gustaría invitarte a darle like a la página, al video, e igualmente que te suscribas al canal para que pueda llegarte una notificación cada vez que suba un video nuevo. Trataré de subir 2 videos por semana, aunque esta semana trataré de subir un poco más por las circunstancias y el tiempo en el que estamos viviendo. Una vez el rey Nabucodonosor dijo lo siguiente en Daniel 4:2: conviene que declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, y eso es lo que vamos a hacer. Muchas personas, por ejemplo, me han preguntado mi opinión de los últimos acontecimientos, de lo que está sucediendo en el mundo y en México con respecto al COVID-19, aunque la mayoría ya de ellos tienen una opinión y solo quieren saber si estoy de acuerdo con su punto de vista o su teoría. Y miren, yo no les voy a dar una teoría más, sino les quiero hablar de algo que a lo mejor han pasado desapercibidos y que es importante especialmente por el tiempo que estamos viviendo. En primer lugar, hace casi 3.467 años, o sea, en el año 1447 a.C., sucedió algo similar a lo que estamos viviendo hoy. Y sucedió con el pueblo de Israel estando de esclavos en Egipto. Recuerden que después de 430 años como esclavos, el faraón no les permitió salir de Egipto. Entonces le fueron enviadas 10 plagas. Pero aunque el pueblo de Israel estaba en medio de las 9 plagas, a ellos no les tocó ninguna. Sin embargo, en la 10ª ustedes saben que Dios les ordenó que estuvieran en casa, pero que cuando estuvieran en casa que ellos prepararan un cordero. Y ese cordero lo iban a cenar esa noche. Y de la sangre que ellos tomaron, dice que la juntaron en un lavamanos, en un lebrillo, y con hierbas, como brocha, lo pusieron en sus dinteles, en las puertas. Y esto fue para que les sirviera por señal, porque iba a pasar la 10ª plaga, que muchos decimos que es el ángel de la muerte, ¿verdad? Y que al pasar esta plaga y ver la sangre que estaba puesta en los dinteles de las puertas, pasaría de largo. A esa palabra pasar de largo se le llama Pascua. Entonces ellos estuvieron guardados y pasó la plaga, pero a ellos no les tocó nada, ni siquiera a sus animales. Así que a veces Dios nos pide, ¿verdad?, que estemos en casa para que nos demos cuenta de la bendición que tenemos ya dentro de casa.
y no estar pensando en lo que está pasando afuera, ¿verdad? Entonces, pienso que es una situación que a lo mejor para nosotros nos desconcierta porque pensamos, bueno, será porque fue un virus creado por China o por Estados Unidos, o están pensando en teorías, ¿verdad? Que va a venir una situación complicada, que, bueno, todo esto tiene que pasar. Entonces, si predicamos que el Señor va a venir, pues debemos estar conscientes de que debe haber preparativos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir adelante. Esto que acabamos de decir lo pueden encontrar en Éxodo 12, versículo 11 al 48. Y también hay una repetición en Números 9:5, pero esto ya lo celebra el pueblo de Israel estando en el desierto del Sinaí, el 14 del primer mes, entre las 2 tardes, más o menos a las 6 de la tarde. Ok, antes de darles el segundo punto, voy a darles un versículo. Este versículo es muy importante, si ustedes se lo pueden aprender de memoria. Este versículo lo van a usar mucho. Y este versículo te ayudará a entender mi punto. Lo encontrarás en Daniel 9, 27, especialmente la primera parte. Y dice la palabra de Dios así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que recuerda, ¿cuándo fue? Es a la mitad de la semana. Es muy importante, ¿sí? Recuerde esto, a la mitad de la semana, si iniciamos el domingo la semana, entonces la mitad de la semana es miércoles, ¿cierto? Bueno, teniendo esto en mente y sabiendo que la fiesta de la Pascua se celebra el 14 del mes primero, que ahora es Nisan o Aviv, a las 6 de la tarde, o sea, entre las 2 tardes, y esto es lo que dice Génesis, nos dice en 6 ocasiones, y fue la tarde y la mañana un día. Y si ustedes leen la creación, pues van a encontrar que esta frase la dijo pues 6 veces, porque también nos dice la palabra de Dios que el séptimo día el Señor descansó de toda la obra que había hecho. Ahora, en segundo lugar, y esto sucedió hace casi 2000 años, más o menos, porque no tenemos la fecha exacta, pero se calcula que fue o ya sea el 7 de abril del año 30 o el 3 de abril del año 33. Pero lo que sí sabemos es que se inicia el día 14 del mes de Nisan. El mes de Nisan es el primer mes hebreo con nombre babilonio. Jesús y sus discípulos realizan la cena de Pascua. Acuérdese que el día inicia a la puesta del sol, ya lo habíamos visto, a las 6 de la tarde. A la mañana siguiente entonces sería miércoles para nosotros, para el calendario gregoriano, a la mitad de la semana. ¿Les suena algo, verdad? Bueno, ese día, como usted sabe, Jesús fue arrestado, juzgado, sentenciado a muerte y murió a las 3 p.m. aproximadamente, a la hora 9. Y justo esta semana, como una diosidencia esta semana de este año 2020, esta Pascua inicia el miércoles 8 de abril. ¿No le parece interesante? Y en la noche del martes hubo una luna llena hermosa. Si usted salió en la noche, usted pudo ver la luna y se dio cuenta que la luna llena estaba hermosa esa noche. Gracias a Dios no llovió, así es que usted pudo haber notado esa luna. Pero lo interesante es que en la madrugada, más o menos como a las 3, 4 de la madrugada, esa luna se convirtió en sangre. Sí, como lo oye, una luna en sangre. Es interesante que Joel 2:30 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y espantoso. Ahora, con esto no le quiero decir que el Señor ya va a venir. Es solamente una señal. Esta es una señal que nos indica la dirección hacia dónde se dirige el Señor. Y aunque la celebración de este año 5780 está desfasada un día, el tiempo es el importante. Cómo Dios hace todo que se vaya dando una circunstancia concreta y que nos indica algo. Usted dirá ahora, ¿no dice el Nuevo Testamento que el Señor Jesús fue sepultado antes del sábado? ¿Cierto? Y dice bien,
pero no se refiere al sábado semanal, sino se refiere al sábado ceremonial. Déjeme explicarle. Los días bíblicos no tienen nombre, solo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el día séptimo, ¿sí?, se le llama, es un sábado, ¿sí? Pero para que no nos hagamos bolas con los nombres, ¿verdad? A este sábado le vamos a llamar Shabbat. Shabbat quiere decir reposo, para no confundirnos. Ustedes saben que 6 días el Señor trabajó y el séptimo reposó. Y bueno, es solamente ponerle nombre al séptimo día y llamarle Shabbat. ¿Ok? Ahora usted sabe que en Levíticos 23 está la agenda personal de Dios, la agenda personal de sus celebraciones, porque no estamos hablando de las fiestas de los judíos o las fiestas de los gentiles, sino estamos hablando de las fiestas del Señor. Y usted sabe que ahí se refiere a 7 fiestas. Y primero nos enfatiza Dios que hay una celebración semanal donde a Él le gusta reunirse con su pueblo y que se le llama Shabbat o día de reposo. Pero lo interesante aquí es que cada inicio de fiesta, acuérdese que son 7, o días de fiesta porque hubo fiestas que solo son de un día, ese día se declara Shabbat especial o Shabbat ceremonial. Y esto es exactamente a las 6 de la tarde de ese día de fiesta. Por ejemplo, si dice la Biblia que hoy es día 14 del mes de Nisan, del primer mes, entonces es Shabbat ceremonial. A este Shabbat también se le llama Gran Shabbat, o también en hebreo se le puede llamar Shabbatón, porque es muy diferente al sábado semanal. Es muy importante que usted tenga en cuenta eso. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar luz en algunos otros versículos que vamos a estudiar.